¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos reunidos para una nueva clase. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de tejido epitelial. La palabra tejido epitelial viene del latín, que significa textus epithelialis. Bueno, el epitelio, que también se lo llama tejido epitelial, es el tejido que está formado por una o varias capas celulares unidas entre sí y que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen también el revestimiento interno de las cavidades, órganos simples, órganos huecos, conductos del cuerpo, y también forman las mucosas y las glándulas. Es decir, que el tejido epitelial tapiza por fuera y el tejido epitelial tapiza por dentro. Los epitelios forman también el parénquima de muchos órganos, por ejemplo, el hígado, y ayudan también estos epitelios a eliminar sustancias extrañas. Por ejemplo, tienen cilios. Las células epiteliales tienen prolongaciones llamadas cilios que, repito, ayudan a eliminar sustancias extrañas, por ejemplo, en las vías respiratorias. El tejido epitelial deriva de tres capas embrionarias. Una es el ectodermo, otra es el endodermo y la otra capa es el mesodermo. Vamos a seguir viendo todo lo que hemos puesto acá. En base a su origen embriológico, ya dijimos, ectodermo, endodermo y mesodermo. Del ectodermo proviene la mayor parte de nuestra piel y también el revestimiento de las cavidades naturales, como ser la boca, las fosas nasales, los poros de la piel y el ano. Todo eso del ectodermo. Del endodermo, el epitelio, del endodermo viene el epitelio de casi todo el tubo digestivo. O sea, del endodermo deriva casi todo el epitelio del tubo digestivo, todo el árbol respiratorio y también hígado y páncreas. Es decir, del endodermo es donde deriva la mayor cantidad de tejido epitelial, que cubre la mayor cantidad de órganos, ¿no? Casi todo el tubo digestivo, repito, el aparato respiratorio, hígado y páncreas. Y del mesodermo, todo el epitelio restante, como en los riñones y los órganos reproductores. O sea, repito, origen embriológico, ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial? Bueno, primero la cohesión de sus células. Están bien unidas unas entre sí, por medio de uniones intercelulares. Esta cohesión celular se lleva a cabo porque hay uniones bien estrechas y también hay células adherentes, que se llaman células adherens, que hacen que estén bien pegaditas una con la otra. Y existen también los desmosomas que unen los citoesqueléticos de filamentos intermedios de todas las células adyacentes. Y así tenemos un tejido celular bien compacto, todas las células unidas entre sí. Haciendo una metáfora, una vez una chica me dijo que un tejido, yo le dije, ¿qué te parece? ¿Qué es un tejido? Y me dije, mira, yo me lo imagino como un género que se llama tul, que está, vieron que chiquitito, todos cuadraditos, y bueno, así me imagino que es un tejido formado de células, una al lado de la otra, y es correcto, o sea que lo representaba en su mente bien, las células una al lado de la otra, bien comprimidas y bien enlazadas una con la otra. Es cuando yo le hablo de cohesión celular. También presentan los epitelios una lámina basal, que tiene dos láminas, una lúcida y una densa, ¿no? Y la lámina densa
está formada por un colágeno, un colágeno tipo 4, y el colágeno tiene agregado glucoproteínas. Y la lámina densa no es visible al microscopio óptico, aunque la membrana basal sí. La membrana basal la podemos ver con ciertas coloraciones, por ejemplo la coloración de Paz, el Periodic Acid Sheet y la coloración de González de Plata. Esta lámina basal descansa sobre una lámina reticular. Y esta rama reticular es de fibras de colágeno tipo 1 y 3. Muy bien. La unión de la lámina basal y la lámina reticular se realiza por medio de un colágeno especial, el colágeno tipo 12. Con respecto a la irrigación, tenemos que decir que los tejidos son en sí avasculares. A es sí. O sea, el epitelio no posee vasos sanguíneos. Por lo tanto, no tiene irrigación sanguínea propia. Repito, no tiene irrigación sanguínea propia. Su metabolismo depende de la difusión del oxígeno y de los metabolitos que proceden ¿de dónde? De los vasos sanguíneos del tejido conectivo, que es el tejido de sostén, que está por debajo de la membrana basal. Entonces, repito, el tejido epitelial no tiene irrigación propia. ¿Cómo lo logra? Repito, a través de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén que está por debajo de la membrana basal. Y este le aporta oxígeno y nutrientes. Con respecto a la polarización, tenemos que decir que las células epiteliales están polarizadas en la mayoría de los casos. Es decir, tienen un polo luminal o apical y tienen un polo basal. Bueno, y dentro de este polo luminal, cuya superficie está en contacto con el exterior del cuerpo, o la luz del conducto o la cavidad, existen distintas especializaciones. Por ejemplo, una de las especializaciones del tejido epitelial son cuando ustedes leen, se observan microvellosidades. Bueno, es una especialización de este polo luminal o apical del tejido epitelial. ¿Y para qué sirve a nuestro cuerpo tener microvellosidades? Porque la función principal de valga la redundancia, de las microvellosidades es aumentar la superficie de absorción. También existen las estereocilias. Las estereocilias son inmóviles, pero sí están relacionadas con la absorción y el transporte de líquidos. Se ubican en el epitelio del epidídimo y de los plexos coroideos. Ya empezamos a nombrar parte de nuestro organismo, parte de nuestro cuerpo, repito. Se ubican en el epitelio del epidídimo y en los plexos coroideos. ¿Ven? Ya vamos viendo dónde está distribuido el tejido epitelial. Además de microvellosidades y de estereocilias, están los cilios, que son más alargados que las microvellosidades y ellos tienen un movimiento pendular, ondulante, y también están los flagelos, que son similares a los cilios, aunque de mayor longitud. Es decir, todo esto que yo le acabo de nombrar son especializaciones de ese polo luminal o apical que tienen las células epiteliales. Con respecto al polo basal, es aquel cuya superficie está en contacto a la lámina basal y sobre la cual se apoya la célula. Pueden existir, por ejemplo, invaginaciones que vienen a ser en sí repliegues de la membrana. ¿Dónde encontramos esto? En los citoplasmas, en el citoplasma basal. También existen dentro del polo basal hemidesmosomas. ¿Qué son los hemidesmosomas? Son desmosomas mononucleares que posibilitan la unión del epitelio a la lámina basal.
polaridad espacial lo que hace es afectar la disposición de los orgánulos y las distintas funciones de las membranas en las distintas superficies celulares. Entonces, otra característica de las células epiteliales es la polarización que acabamos de charlar ahora. Vamos a hablar ahora un poquito de la regeneración de los tejidos epiteliales. Los epitelios están en continua regeneración. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración. Y esto se debe al desgaste continuo al cual están expuestas. Hay una célula madre, la cual se divide. Y sobrevive una que continúa dividiéndose. Y la otra, sobrevive una que se continuará dividiendo. Y la otra sufre un proceso de diferenciación celular y especialización, hasta luego envejecer. Y luego, cuando envejeció la célula, se produce la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. Todas las células de nuestro organismo, como si fuera una maquinaria de relojería perfecta, sabe el tiempo en el cual se debe autodestruir. Cuando ese momento llega, se activan proteínas que están en la superficie de la célula y se produce la apoptosis, la muerte de esa célula. Bueno, dijimos que en cuanto al desarrollo embrionario de los epitelios, mencionamos al mesodermo, al ectodermo y al endodermo, ¿no? Dijimos que los epitelios que derivan del mesodermo revisten las cavidades celónicas, como por ejemplo las cavidades pulmonares, la cavidad cardíaca, el abdomen, el abdomen, se llaman mesotelios los que tapizan los vasos sanguíneos. Mejor dicho, perdón, los que tapizan los vasos sanguíneos son los endotelios, y los que tapizan la cavidad cardíaca y el abdomen se llaman mesotelios. Yo me había equivocado en el concepto, repito. Los que tapizan la cavidad cardíaca y el abdomen se llaman mesotelios, y los que tapizan los vasos sanguíneos, endotelios. Toda sustancia que ingresa al organismo tiene que atravesar la capa epitelial. Si no, no puede ingresar a nuestro organismo. Claro, porque nuestra capa epitelial no es de acero inoxidable, ¿no? Obviamente, sino que hay poritos por los cuales se puede penetrar. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los tumores malignos se originan en los epitelios y se los denomina carcinomas. Muy bien, vamos a mencionar ahora algunas de las funciones de los epitelios o el tejido epitelial. Una de las funciones del tejido epitelial es la de protección. Por ejemplo, protege, ¿no? Protege de la entrada de microorganismos, regula la evaporación del agua. O sea, nuestra epidermis de la piel hace eso, nos protege de la entrada de microorganismos patógenos y también, repito, regula la pérdida de agua por medio de la evaporación. También otra de las funciones de los epitelios es la secreción de sustancias. Un ejemplo de ello es el epitelio glandular, ¿verdad? Que se sintetizan y secretan moléculas de forma específica. También otra función de los epitelios es la absorción de sustancias. Por ejemplo, los enterocitos del epitelio intestinal, que poseen microvellosidades, y también hay enzimas que intervienen en la digestión y el transporte de sustancias, y hay también estereocidios en el epitelio del epidídimo. Hay también
también permite la difusión de sustancias. Los epitelios simples permiten el pasaje de sustancias, permiten la difusión. Otra función es la recepción sensorial. Por ejemplo, aquellos epitelios que tienen terminaciones nerviosas, nerviosas sensitivas, que son importantes en el sentido, por ejemplo, del tacto, en la epidermis, del olfato, en el epitelio olfativo, del gusto, en el epitelio lingual, y forman también los receptores de los órganos sensoriales. Bueno, eso con respecto a la recepción sensorial, ¿no? O sea que, repetimos, los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas, que son importantes donde, repito, en el sentido del tacto, la epidermis, del olfato en el epitelio olfativo y del gusto en el epitelio lingual. Y forman los receptores de algunos órganos sensoriales. Esto es muy importante. Otra función de los epitelios o los tejidos epiteliales es la excreción. Esto lo realizan los epitelios glandulares, se excreta. Lo que no necesita, se excreta. Otra función de los epitelios es el transporte. Por ejemplo, es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio, cuando moviliza el moco al exterior mediante ¿qué? El movimiento de esos cilios que nosotros mencionamos hace un rato. O si no, también otro ejemplo de transporte es el epitelio de las trompas de falopio. Al transportar la célula huevo o cigoto al útero. También podemos clasificar los epitelios, también los podemos clasificar según su... podemos clasificar los epitelios según su... ahí está. Los podemos clasificar según la función que cumple. Así tenemos un epitelio estoy mirando el tiempo, ¿no? Estoy mirando el tiempo, por eso me distraigo. Tenemos un epitelio de revestimiento o pavimentoso, es el que cubre la piel o internamente los conductos y también cavidades huecas del organismo, y en el cual las células epiteliales se disponen en forma de láminas. Ese sería el epitelio de revestimiento pavimentoso. Esa sería una de las clasificaciones de los epitelios según la función del epitelio. Otro sería, también según la función del epitelio, el epitelio glandular. Es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad para producir sustancias. Otro sería el epitelio sensorial, que contiene células sensoriales y en una forma epitelial adicional. Está también el epitelio respiratorio, es el que se encuentra en las vías respiratorias. Está también el epitelio intestinal, contiene células individuales con función secretoria específica. O sea, lo que hemos hecho es clasificar los epitelios según su función de revestimiento, glandular, sensorial, respiratorio e intestinal. Bien, ahora vamos a hacer una clasificación según la forma de las células epiteliales. Repito, vamos a hacer una clasificación según la forma de las células epiteliales. Y en primer lugar encontramos los epitelios planos o escamosos, formados por células planas con mucho menos altura que anchura y un núcleo aplanado. Repito, epitelios planos. Luego vienen los epitelios cúbicos, formados por células cúbicas con igual proporción en alto y anchura y sin núcleo redondo.
Entonces, estamos hablando ahora del epitelio cúbico. Epitelio cúbico, repito, epitelio cúbico formado por células cúbicas con igual proporción en alto y anchura y un núcleo redondo. Luego vienen los epitelios cilíndricos o prismáticos, que están formados por células columnares, con altura mucho mayor que anchura y sin núcleo ovoide. Bueno, esta sería la segunda clasificación según su función, ¿no? Muy bien. Entonces, según la función del epitelio, ya lo hicimos, según la forma de las células epiteliales, lo acabamos de decir, y hay otro tipo de clasificación de los epitelios según el número de capas de células que lo forman. Y así encontramos el epitelio simple estratificado, perdón, sí, el epitelio simple es estratificado, pero es monoestratificado. El epitelio simple monoestratificado está formado por una sola capa. Y a su vez, este epitelio simple se divide en epitelio plano, epitelio cúbico y epitelio cilíndrico. Después viene un epitelio estratificado, formado por más de una capa de células, las cuales están ordenadas por varias líneas de núcleos. Este epitelio estratificado se subdivide en varias ramas. Uno sería el epitelio estratificado plano, otro sería el epitelio estratificado plano queratinizado, el otro sería el epitelio estratificado plano no queratinizado, otra sería el epitelio estratificado plano cúbico, epitelio estratificado cúbico, y el otro sería el epitelio estratificado cilíndrico. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno así brevemente. Bueno, el epitelio simple plano, dijimos, está compuesto por una capa única. Y las células presentan un núcleo prominente y aplanado, ya lo dijimos. ¿Dónde encontramos epitelio simple plano? En los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos, que es lo que se conoce como endotelio vascular. ¿Dónde también encontramos epitelio simple plano en nuestro organismo? En la cubierta del ovario, encontramos también en los alvéolos pulmonares, encontramos también en el asa de Henle, encontramos también en la cápsula de cápsula de Bowman, y también en el mesotelio de las serosas, de las membranas serosas. Este epitelio simple plano se adapta a funciones de revestimiento y desplazamiento de las superficies, y su función principal es el intercambio y la lubricación. Después, además del simple plano, está el simple cúbico, como su nombre lo indica, está formado por células cúbicas. La función más importante, ya dijimos, es absorción y secreción. ¿Y dónde lo encontramos? Lo ubicamos en los siguientes lugares. Reviste los ductos de muchas glándulas endócrinas, por ejemplo, las tiroides. Y también, no solamente las glándulas, reviste los ductos de muchas glándulas endócrinas, sino también de las glándulas exócrinas, por ejemplo, las glándulas salivales. También se lo encontramos en los ductos del riñón, por ejemplo, que son los túbulos renales, o también lo podemos encontrar en la capa germinativa de la superficie del ovario. Bueno,
Después tenemos también un cilindro, hablamos de un cilindro, de un epitelio simple plano, recién, después hablamos de un epitelio simple cúbico, también tenemos un epitelio simple cilíndrico, cuyas funciones son la absorción y secreción. ¿Y qué hace? ¿Dónde lo encontramos? Constituyendo el revestimiento nada más nada menos que los intestinos. Y va muy extenso, va desde el cardias hasta el ano. Fíjense en qué importancia la extensión que tiene. También lo encontramos en vesícula biliar, en los conductos mayores de las glándulas. Bueno, el epitelio columnar simple, del que estamos hablando, que reviste útero, oviductos, conductos deferentes, pequeños bronquiolos y también los senos paranasales, es ciliado, ¿no? Tiene como esos pelitos, ¿no? Esas cilias, que es muy importante para proteger de todo lo externo que ingresa, ¿no? Es muy importante. Y también para permitir movimiento interno. Después, el epitelio, hay un epitelio estratificado, está formado por varias, el estratificado está formado por varias capas celulares y se denominan según las células superficiales en estratificados planos o escamosos, también pueden ser estratificados cúbicos o estratificados cilíndricos. Y a su vez, el estratificado plano se subdivide en dos, según la presencia o ausencia de una sustancia llamada queratina, de la cual hablamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior explicamos qué era la queratina. Muy bien. Entonces, dentro del epitelio estratificado plano queratinizado, tenemos que decir es el que forma la epidermis de la piel, en el cual las células más superficiales están muertas y cuyo núcleo y citoplasma han sido reemplazados por queratina. Esta capa fuerte está para resistir la fricción, es impermeable al agua y prácticamente impenetrable a las bacterias, o sea que es una defensa, cumple funciones de protección. Ese es el epitelio estratificado plano queratinizado. Después está también el epitelio estratificado plano no queratinizado, está compuesto por varias capas de células, las más superficiales presentan núcleos y las más profundas que están en contacto con la lámina basal. Las más profundas, yo me refería, son de forma cuboide, y las del medio poliédricas, y las de la superficie son planas. Este tipo de epitelio, ¿dónde encontramos epitelio estratificado plano no queratinizado? Acá, en las mejillas, en la lengua, en la faringe, en el esófago, en las cuerdas vocales, en vagina, etc. Bueno, también hay, dijimos, un epitelio estratificado cúbico. ¿Dónde lo encontramos? En los conductos de las glándulas sudoríparas. También encontramos un epitelio estratificado cilíndrico, que tiene funciones de protección, en pequeñas zonas de la faringe. Ahí lo encontramos, y también en lugares de la uretra masculina, y en algunos de los conductos excretores mayores que tenemos en nuestro cuerpo, y también en la conjuntiva ocular. Ahí encontramos epitelio estratificado cilíndrico. Normalmente la capa basal está formada por células bajas de forma poliédrica, y solo las células superficiales tienen forma cilíndrica. ¿Qué más le puedo decir para esto? Y también existe un epitelio pseudo estratificado, que lo encontramos
son epitelios en que las células son epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie. Son epitelios simples, con varios tipos de células dispuestas en una sola capa, pero sus núcleos están en diferentes niveles, dando el falso aspecto de tener varias capas. Por eso se dice pseudoestratificado. ¿Dónde encontramos este epitelio pseudo, o sea, falso estratificado? Lo encontramos en la uretra masculina, en el epidídimo, en los grandes conductos excretores, y el que está más distribuido es el epitelio pseudoestratificado de tipo ciliado, o sea, el que tiene cilias. ¿Y dónde lo encontramos? En la mucosa de la tráquea, en los bronquios y en el conducto auditivo. También en la cavidad timpánica, o sea, en los tímpanos, y también la cavidad nasal y en el saco lagrimal. Claro, porque tiene las cilias que protegen. En cuanto a las estructuras accesorias de las células epiteliales, tenemos que decir lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras accesorias de las células epiteliales. En la superficie libre de las células epiteliales se encuentran microvellosidades, se encuentran estereocilios, se encuentran cilios, axonemas y flagelos. Y así existen distintos tipos de células epiteliales. Mejor dicho, distintos tipos de epitelios, es lo correcto. Existen distintos tipos de epitelios. Uno es el epitelio ciliado, que está formado por células epiteliales que contienen cilios y cuya función es el transporte de líquido o de moco a través de los órganos tubulares, que ellas recubren. El otro sería un epitelio, ese es el ciliado. El otro sería un epitelio flagelado. Bueno, como su nombre lo indica, el epitelio tiene flagelos y tiene función, primero, de agitación del líquido contenido en la luz del órgano tubular. Y segundo, tiene función sensorial en los epitelios sensoriales. Y en ambos casos, la unidad básica que forma a ambos son los microtúbulos. Entonces ya hablamos de epitelio ciliado, epitelio flagelado. También hay un epitelio con microvellosidades. En este caso, las células poseen, como su nombre lo indica, microvellosidades, y la función de las mismas es fundamentalmente absortiva, es decir, absorción. Es decir, permiten el paso de sustancias a través de ellas. La unidad básica que forma las microvellosidades, ¿quiénes son? Los filamentos de una proteína llamada actina. Por ejemplo, el denominado ribete en cepillo, que lo tenemos en el riñón, la denominada chapa estriada, que la tenemos en los enterocitos que están en el intestino delgado. Bueno, ya hablamos 3 epitelios. El cuarto, hay un epitelio con estereocilios, y estos están formados en la misma unidad básica, es decir, tienen la misma función y son mucho más largos que las microvellosidades, y están ubicados en el epidídimo, en el conducto deferente y en el oído interno. Yo siempre trato, cuando hablo de los distintos tipos de epitelios, tratar de ubicarlos en qué parte de nuestro cuerpo están. Así a ustedes es más fácil aprenderlo, ¿no? Este epitelio está en la lengua, este está en la oreja, este está en la tráquea, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay también, ustedes saben, un epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento también lo llamamos de transición o transicional. Y se llama así porque se pensaba
genera una transición entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Bueno, se lo conoce por su exclusividad en revestir las vías urinarias, desde los cálices renales hasta la uretra, o sea, todo el trayecto. Está compuesto de varias capas de células, algunas son las localizadas basalmente, están las células basales, por encima de ellas están las células poliédricas y las más superficiales son cúbicas. Generalmente son binucleadas, muy bien, y en estado dilatado las células modifican su forma y se observan una o dos capas de células cúbicas planas, y este tejido está asociado con las terminales nerviosas. O sea, dentro de este epitelio de revestimiento, más precisamente dentro de este epitelio de transición, tenemos el epitelio gustativo, que está en la lengua, que es el encargado del sabor, de saborear, el epitelio nervioso, que es el que da el revestimiento protector al sistema nervioso, a todo nuestro sistema nervioso, el epitelio táctil, que está en los órganos de los sentidos, y aparecen diferentes epitelios formados por neuronas especializadas, como por ejemplo el epitelio olfativo, que capta las moléculas disueltas en el aire, en el sentido del olfato. El epitelio corneal, que está acá en la retina, en el ojo, es el epitelio pigmentario. Y el epitelio corneal es la primera de las 10 capas que lo componen. Y luego nos faltaría el epitelio timpanal, que está en el tímpano, como su nombre lo indica, y es el encargado de reproducir las ondas sonoras que se encuentran en nuestro alrededor. Vieron cómo yo sigo dando ejemplos del epitelio y el órgano en el cual se encuentra, ¿no? Gustativo en la lengua, nervioso, revestimiento del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y dentro del epitelio de este epitelio de revestimiento que acabamos de charlar, se distinguen dos. Un epitelio de revestimiento monoestratificado y un epitelio poliestratificado. Vamos a hablar primero del epitelio monoestratificado. Como su nombre lo indica, está formado por una sola capa de células. ¿Y qué tipo de células son? De 4 tipos. Están las planas, esas células planas, que son los endotelios de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, de los pulmones y del corazón. Después están las células cúbicas, que las encontramos en el revestimiento externo del ovario y también en los plexos coroideos. Están las células prismáticas, que a su vez se pueden clasificar en ciliadas o no ciliadas. Y también están las células pseudoestratificadas, o sea, falsamente estratificadas. Estas se ven de varias capas por las distintas alturas, se ven de varias capas por las distintas alturas de sus células, pero son monoestratificadas, es decir, repito, la distinta altura de sus células hace pensar en una estratificación, pero no lo es así, porque son monoestratificadas. De ahí el nombre de pseudo o falsa estratificación. Pueden ser ciliadas o no ciliadas, o con estereocilios, y se dividen en prismáticas, que tienen una capa basal, una capa intermedia, una capa superficial y una capa calciforme. También pueden ser polimorfas, con una capa basal, una capa intermedia,
intermedia, se dice raqueta, intermedia en forma de raqueta, metafóricamente hablando, y una capa superficial en forma de paraguas. ¿Dónde encontramos estas últimas? En la cutícula. ¿Vio en la cutícula o en la costra? Bueno, donde hay una cutícula o una costra, ahí hay este tipo de células pseudoestratificadas. Bueno, entonces recién acabamos de hablar del epitelio monoestratificado. Ahora viene el epitelio poliestratificado. El poliestratificado forma varias capas de células y puede ser de la siguiente forma. Puede ser plano, un epitelio plano no cornificado, donde se presenta en las zonas expuestas al ambiente, al medio ambiente. Y tiene un extracto basal, un extracto poligonal o espinoso y un extracto plano. Y por último está el plano cornificado. Se presenta en zonas expuestas al roce en un ambiente seco. Las anteriores, plano no cornificado, están al roce en un ambiente húmedo. En cambio, las del plano cornificado están expuestas al roce, pero en un ambiente seco. Tiene un estrato basal, un estrato poligonal, un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato cornificado. Bueno, chicos, les he dado más o menos una explicación lo más completa posible y acorde al nivel del curso, ¿no? Hemos hablado de epitelio o tejido epitelial. Repito la definición: es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, de los órganos huecos, de los conductos del cuerpo y así también forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado fundamentalmente. Y también dijimos que tienen prolongaciones de metacilios que ayudan a eliminar sustancias extrañas, por ejemplo en las vías respiratorias. Repito nuevamente, el tejido epitelial, recuerden, esto es fundamental. Recuerden esto: el tejido epitelial deriva de 3 capas germinativas: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Bueno, chicos, no los entretengo más. Les voy a preparar un seminario con tejido epitelial. Y bueno, nos veremos en la próxima clase, donde es muy probable que empecemos a hablar de otro tejido, que es el tejido conectivo. Bueno, será hasta la próxima clase y muchas gracias.